Venga, empezamos con una pregunta. A ver si es difícil o es fácil. ¿Qué en tu vida es causa de gozo? ¿Quién quiere responder? Ah, Miquel dice su esposa. Muy bien, muy bien. Muy bien, hemos empezado con el listón alto. Muy bien, ¿quién más? Sí, ¿qué es lo que te da gozo? Muy bien. ¿Qué más? Cuando no hay causas de tristeza. Cuando no hay causas de tristeza, muy bien, muy técnicamente correcto. ¿Quién más? El saber que todo lo que te acontece tiene un propósito y viene de arriba. Muy bien, ¿así? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien, ¿quién más? Saber que andamos en los caminos del Señor. Saber que andamos en... Que Él ha preparado para nosotros. Muy bien, ¿quién más? A mí me causa gozo solo el pensar que Dios cuida de mí. Muy bien, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Muy bien. Bueno, di Mari. La libertad de poder estar aquí juntos, que no hay persecución y que podemos tener libertad. Y gracias porque podemos estar aquí, que nuestros corazones y nuestro cuerpo está aquí porque podemos aprovecharlo. Para mí es un gozo. Mari Carmen. Saber que hay algo más que este mundo. Muy bien. En palabras de Ramón, voy a decir que ya hemos cumplido el expediente. Hemos dicho lo correcto. Venga, ahora, ¿qué es lo que os trae gozo? Claro. Todo lo que habéis dicho es que muy bonito, muy de manual, muy correcto, nada que añadir. Nadie ha dicho cuando su equipo de fútbol gana. Y igual no, igual si no te gusta el deporte. Pero venga, cosas prácticas. Viajar, muy bien, fabuloso. Pachi. Muy bien, así es. Ahora veo, ahora las manos van bulliendo. Miquel, ahora no puedes decir que no es tu esposa. No. Ponerse el pijama y la bata y llegar a casa. Oh, eso es gloria, ¿eh? Eso es gloria. Isaac. Poder conducir kilómetros en coche. Mira. Elena. Comer. Come. Muy bien. Yo segundo. Iñaki. Decía así porque estoy de acuerdo con ellos. De acuerdo. No, el saber que con la edad que tengo, pues estoy aún aquí. Por supuesto. Que abres el periódico y no te acuerdas. Sí, hay muchos que no están, desde luego. Mari Carmen. Que llegue el viernes por la tarde. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Que llegue a final de mes. Que ya nos hemos ido demasiado a lo terrenal. Isaac. Que salga el sol. Ostras, sí que salga el sol, desde luego. Emilia. Salir con los amigos, la tomamos. Salir con los amigos, muy bien. Yo cuando llega el momento de la comida, desayuno, cena. Muy bien. Tenemos en la... Todo esto son cosas totalmente lícitas, nadie ha dicho nada que no sea lícito. A mí cuando gana mi equipo de fútbol, pues me da mucha alegría. Y bueno, hay muchas cosas que nos dan gozo. Hemos leído aquí en esta carta, escrita por Pablo a los tesalonicenses, una de las expresiones escritas, no sé si decir de más gozo, pero desde luego donde Pablo es absolutamente rotundo en su expresión de gozo. Y es este versículo en Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y, Nico, tengo una diapositiva que es un mapa. ¿Lo puedes poner? Está en anuncios. Y fijaos, esto es primera a los tesalonicenses 3:9, en el cual dice, y fijaos la expresión, y claro, Pablo lo dice como se decían las cosas hace 2000 años. Nosotros no lo diríamos así, pero fijaos cómo dice versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? ¿Veis la expresión de gozo entre las palabras de Pablo?
Está diciendo, ¿cómo podemos nosotros dar suficientes gracias a Dios por todo el gozo que nos da el que vosotros estéis bien? Esto es traducido al lenguaje actual. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué él llega a expresar esto en estas palabras? La predicación de esta tarde tiene que ver con ¿de dónde viene tu gozo? ¿De dónde viene tu gozo? Y por supuesto que nuestro gozo viene de Dios. El Espíritu Santo, uno de sus atributos, uno de sus caracteres dentro de nosotros, una de las cosas que imprime en nosotros es el gozo, con amor, la paciencia, benignidad, todo eso es lo que destila el Espíritu Santo y es lo que nosotros deberíamos destilar. Deberíamos ser personas gozosas y que se vea el gozo en nosotros, sencillamente porque Dios está dentro de nosotros y Dios es gozo. Pero aparte de Dios, ¿qué cosas de la vivencia habitual son las que nos traen gozo? Y vamos a ver un poco que el gozo de Pablo venía de que sus hermanos, sus hijos en la fe, anduvieran de la forma correcta delante de él. En el contexto de la carta, fijaos en el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, tenemos cuando este ministerio de Pablo en Tesalónica. Y yo estaba pensando, venga, vamos a poner el dedo, vamos a Hechos también, y vamos a poner en el Hechos 17, vamos a poner el dedo. Aquí falta... No, nos falta en el mapa Atenas. Pero, venga, voy a leer Primera Tesalonicenses y luego vamos a ir corriendo a el libro de los Hechos. Pero fijaos, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí dice, como lo que ya dice en Hechos, que tuvieron oposición y que no fue fácil. Porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Aquí lo que nos dice es que pasaron dificultades en Tesalónica. Cuando vamos al libro de los Hechos, fijaos, este es el segundo viaje misionero de Pablo, junto con Timoteo y con Silas, y fijaos el recorrido que están haciendo. Lo tenemos en el capítulo 16, van a Filipos, en primer lugar, después, veis que está Filipos, veis que Filipos está ahí, después, versículo 17, Tesalónica, ellos pasan por aquí, van así, llegan a Tesalónica, después de ir a Tesalónica, 17:10, los tenemos en Berea. Mi madre siempre me decía, te voy a meter en Berea, pero creo que esto no tiene nada que ver. Y que aquí es donde están esos famosos versículos que los de Berea eran mejores que los que venían antes, y eran todos estos de aquí. Después van a Atenas, que Atenas debería estar ahí, no soy yo geográficamente muy, muy justo, pero después Corinto. Y recordáis que Pablo ha tenido, un poquito antes, ha tenido una visión de un varón macedonio llamándole a Macedonia. Todo esto es lo que llamaríamos, toda esa zona de ahí en Macedonia,
que si no me equivoco hoy pertenece al país de Grecia. Y en esta visión les manda a Macedonia y lo que encuentran es en algunas ciudades oposición. Y después va a Corinto, en el cual está un poco de tiempo, y lo interesante es que esto ocurre sobre el año 50, probablemente finales de los 50. Y la carta a los tesalonicenses fue escrita en el año 51, aproximadamente. Lo cual quiere decir que Pablo escribe la carta cuando tienen que salir de Tesalónica, escribe la carta estando aquí. O sea, él ha estado separado de ellos muy poco tiempo. Y el tono de la carta, en primera a los tesalonicenses, ya lo sabéis cuál es. Fíjate, versículo 17 del capítulo 2. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, después de lo que ha ocurrido en Tesalónica, que han tenido que salir, Pablo se va muy preocupado por los hermanos que han quedado en Tesalónica. Pero dice el final del versículo 18, pero Satanás nos estorbó. 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y termina el capítulo 2 con esta sentencia: vosotros sois nuestra gloria y gozo. El gozo de Pablo venía porque estos hermanos que en medio de dificultades, lo tenemos en el capítulo 17 de Hechos, no lo vamos a mirar, pero en medio de dificultades ellos habían sido firmes. Cuando vamos al capítulo 3, continuamos leyendo, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Como han tenido problemas en Tesalónica y les han pedido que se vayan, seguramente Pablo por seguridad no podría volver, aunque quisiera. Entonces mandan a Timoteo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Fijaos lo que ocurre, Pablo tiene que salir de Tesalónica y los tesalonicenses se quedan con el jaleo ahí, de que habían venido unos de Filipos a crear problemas, y eso es por la razón por la que se tuvieron que ir. Y Pablo está preocupado porque no sabe cómo están los hermanos. Eran tiempos muy diferentes, estando relativamente cerca, no habían muchas maneras de tener contacto, no existía el WhatsApp, ninguno de Tesalónica actualizaba su perfil y decía aquí con los hermanos o algo así. Entonces, lo que a Pablo le preocupaba era el estado de los tesalonicenses. Ahora, ¿qué pensáis que está haciendo Pablo? ¿Pablo está de vacaciones? ¿Cómo está Pablo? Sufriendo en aflicción y en tribulación. ¿Os acordáis que esta mañana hablábamos de que el que ama, el que está arraigado en el amor, le preocupan los demás? ¿Le preocupa si los demás sufren? Pues aquí tenemos a Pablo dando ejemplo de eso. Él tenía sus aflicciones, tenía sus tribulaciones propias, tenía sus dolores propios. En este momento no habían iglesias, después más adelante en la historia habrán iglesias que les mandan ofrendas para que él pudiera seguir haciendo la obra. Pero en este momento no hay nadie dándole dinero para que él pueda hacer la obra. ¿Os acordáis que estando en Tesalónica él dice, yo trabajé con mis manos para no seros una carga a vosotros ni a ninguna otra iglesia? Pablo tiene que buscarse la comida, seguramente dónde dormir, las situaciones normales de la vida, pero lo que a él le causa congoja, ¿qué es? La situación de los hermanos. Aquí habla de las tribulaciones y Pablo entendía muy bien
Y es lo que quería que supieran los tesalonicenses, es que las pruebas son algo inherente a la vida del creyente. Las pruebas son algo que vienen de la mano de la vida del creyente. Estas tribulaciones, fijaos, el final del versículo 3 dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y cuando vienen tribulaciones a nuestra vida, en vez de nosotros entender que es normal que en el mundo que estamos tengamos dificultades los creyentes, vamos a Dios y Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? Pero el enfoque de Pablo estaba totalmente en los tesalonicenses. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, y aquí empezamos con una de estas frases interminables de Pablo, que dice muchísimas cosas, ellos se llenan de gozo porque la respuesta de los tesalonicenses, la respuesta que trae Timoteo es, siguen en la fe, siguen en el amor, y además tienen ganas de volver a veros. Por ello, versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, el consuelo que necesitábamos vino porque vosotros andáis de la forma que es correcta. El consuelo, cuando alguien tiene necesidad, normalmente el consuelo es satisfacer esa necesidad, ¿no? Pero Pablo en sus muchas necesidades, el consuelo se lo traía que los demás estaban bien. Cuando nosotros estamos mirando tanto nuestro ombligo, porque nosotros somos el que importa, porque nosotros somos el que sufre, porque nosotros somos el que tiene necesidades, porque nosotros, estamos diciendo que el de fuera no nos preocupa, que no lo amamos y que el otro esté bien o esté mal, no me importa. Cuando nosotros, tristemente, ocurre muy a menudo que alguien que está en dificultad recrimina a otro que no le ha ayudado y quizá el recriminado está pasando por situaciones peores que las que tú te estás quejando a él. Ocurre de vez en cuando. ¿Tenemos problemas? Me alegra que digáis que sí, no. Me alegra que estéis de acuerdo conmigo en que todos tenemos problemas. Y la gran noticia aquí es que no eres el único que tiene problemas. La gran noticia aquí es que todos pasamos por dificultades, todos pasamos por dolores y todos pasamos a veces también por necesidades. Pero si estamos mirando solo a nosotros mismos, no podremos ver las necesidades de otro. Planteo una pregunta. ¿Es ético pedir lo que no das? Muy bien. Viene un hermano y te dice, hermano, necesito 20 euros. Y tú dices, mira, no te los quiero dar. Bueno, vale, pues nada, el dinero es tuyo, pues no me lo des. En la próxima semana, yo que he rechazado... Bueno, vamos a hacerlo así. Viene Isaac y me dice, Israel, necesito 20 euros. Y yo te digo, mira, Isaac, yo sé que tú no los necesitas y no te los quiero dar. Y a la próxima semana yo tengo un gran problema y yo voy a Isaac y le digo, oye Isaac,
dame 20 euros. E Isaac no me los da. ¿Éticamente él tendría la obligación de dármelo? No. Él ha venido antes y yo no se lo he dado, quedamos en empate si luego él no me los da. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Otra vez, Dios no nos pide que hagamos nada que Él no ha hecho primero. Todo lo que Dios nos pide viene primero de su autoridad, de su posición, de su pertenencia sobre nosotros, y también viene de su autoridad ética, porque Él primero lo ha hecho todo. Todo esto para llegar a que nosotros no podemos demandar de los hermanos, o no deberíamos demandar de los hermanos lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. ¿Ha visto cómo al final llegamos a un sitio después de tanto lío? No es ético que tú pidas o demandes de otro lo que tú no estás dispuesto a dar. Porque a veces nosotros decimos, es que nadie me ha atendido, es que nadie se ha preocupado por mí. ¿Te has preocupado tú por otros? Desde luego siempre es más fácil mirar nuestra carne que la ajena. Lo que debemos hacer es en amor cuidar los unos de los otros. Fíjate cómo sigue leyendo aquí el texto. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esto es una exageración, pero la entendemos. Pablo está diciendo, nuestra vida viene de que vosotros estéis bien y estéis siguiendo al Señor. Está exagerando, pero está dando importancia, suma importancia, a que le importaba que ellos andaran bien. Y por fin llega este versículo 9. Después de haber dicho que vosotros sois nuestra vida, que el que vosotros andéis bien es lo que nos ha consolado, él llega a decir esta palabra, ¿cómo podríamos nosotros agradecer lo suficiente a Dios por el gozo que nos da que andéis de la forma correcta? Oramos y aquí yo creo que seguramente sería el cerrar la interrogación debería ser el final del versículo 9 para darle sentido al texto. Y luego habla de orando de noche y de día con gran insistencia para poder ver vuestro rostro y completar lo que falte a vuestra fe. Mas el mismísimo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Terminamos con estos versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nos lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Antes ha dicho en el versículo 10 que completar lo que falte a vuestra fe. Lo muy interesante es que, como aparentemente Pablo no puede estar mucho tiempo ahí en Tesalónica, ha habido temas los cuales él no ha tratado con la iglesia. Muy bien. Si hoy en día tú dices, pues en mi iglesia nunca se predica sobre lo que sea, pues te metes en internet y te pones a investigar y escucharás gente que digan muchísimas cosas, muchas de ellas quizá barbaridades. O te comprarás un libro que te han recomendado, o irás a otra fuente, o llamarás a un pastor, pero tienen muchos sitios de donde escuchar. Pero estos hermanos, la iglesia naciente, en el 50 después de Cristo, ni 20 años después de que Cristo haya muerto, lo único que tienen es el Antiguo Testamento. Y Pablo, él sabe que no ha terminado de dar toda la enseñanza a la iglesia. Por eso es que los capítulos 4 y 5, el capítulo 4 habla de cómo vivir delante de Dios, y el capítulo 5 habla de la venida del Señor. Parece que él no había llegado
a los últimos tiempos. Pero lo que queda claro es que ellos, sin tener todo el conocimiento bíblico, sin saber mucho de doctrina seguramente, ellos eran fieles. Nosotros está bien que conozcamos, está bien que sepamos, pero tú tienes que vivir la vida delante de Dios con el conocimiento que tienes. ¿Tienes poco conocimiento? Pues vive con ese conocimiento delante de Dios. Adquiere más. Pero lo que conoces, ponlo en práctica. No te llenes de letras, no te llenes de conocimiento para no ponerlo en práctica. Hablábamos esta mañana sobre esta gente que finalmente terminan siendo inútiles, porque tienen mucho conocimiento y no tienen amor. Estos tesalonicenses, Pablo se preocupa porque no sabían muchas cosas que no les había enseñado, pero lo poco que sabían lo estaban viviendo. Y por eso concluye estos versículos 12 y 13. El Señor os haga crecer, y fijaos qué conexión con la predicación de esta mañana, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, hemos hablado esta mañana de amor, unos para con otros, hemos hablado de esos también, para con todos, para con los de fuera, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. De la misma forma que os amamos, amaos entre vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, hemos hablado esta mañana de afirmar, ¿verdad? De establecer. Para que sean afirmados, establecidos vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y fijaos la conexión entre el 12 y el 13. ¿De dónde viene ese establecimiento de sus corazones en santidad? Habla del conocimiento, de la fe. ¿De qué habla el versículo 12? Del amor. La misma idea que esta mañana, muy parecida. Que estemos arraigados en amor hará que seamos irreprensibles y que nuestros corazones estén afirmados delante de Dios. ¿De dónde viene tu gozo? Viene de las cosas que hemos mencionado, que son todas correctas, pero a Pablo lo que le traía gozo es que sus hermanos andaran de la forma correcta. ¿Tú te gozas porque tus hermanos andan de la forma correcta? O bueno, si anda bien mi hermano, pues bien, y si anda mal, pues mal. Si nos vemos bien y si no nos vemos, pues no nos vemos. Si te gozas cuando un hermano anda bien, es porque amas a ese hermano. Si te da igual que un hermano ande mal, es porque no le amas, ¿no? Yo creo que es así de sencillo. Venga, vamos a orar. Espero que nuestro gozo, el amor entre nosotros vaya creciendo y también el gozo. Eterno Dios, danos entre nosotros, como una familia que somos, danos este amor, Señor, que enlaza al de al lado, que nos hace preocuparnos por el de al lado. Señor, también hay muchas circunstancias que se escapan de nuestra solución, también de nuestro conocimiento. Y Señor, tú tienes que obrar en esas cosas. Decía yo esta mañana que la fortaleza viene de ti, y así es, Señor. Pero a la misma vez haz que nosotros seamos firmes, preocupándonos los unos por los otros, amándonos los unos a los otros, y que eso traiga gozo a esta congregación. Gracias porque eres bueno siempre en todo lo que haces. En el nombre de Cristo. Amén.